Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro. Ahora iniciamos con el capítulo 9. Este capítulo que nos habla así dentro del título que cada edición va colocando sus títulos. Aquí se refiere a Saúl y las asnas de su padre, es decir, Saúl que busca las asnas de su padre. Desde el capítulo 9, entonces, leemos del primer libro de Samuel. Vamos desde los versículos 1 hasta el versículo 10 para iniciar y luego iremos estudiando poco a poco cada uno de estos versículos y qué significa esto que Saúl busca a las asnas de su padre. Esta narración hacia dónde nos quiere llevar. Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiat, hijo de Benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Una vez se le extraviaron las asnas a Quis, el padre de Saúl. Quis dijo entonces a su hijo Saúl: lleva contigo a uno de los servidores y ve a buscar las asnas. Ellos recorrieron la montaña de Efraín y atravesaron la región de Selisá sin encontrar nada. Cruzaron por la región de Saalem, pero no estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín y tampoco las hallaron. Cuando llegaron a la región de Suf, Saúl dijo al servidor que lo acompañaba: volvámonos, no sea que mi padre ya no piense más en las asnas y esté inquieto por nosotros. Pero el servidor le respondió: en esta ciudad hay un hombre de Dios, es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice sucede infaliblemente. Vamos allá, a lo mejor él nos indica el camino que debemos tomar. Saúl dijo a su servidor: vamos, pero ¿qué podemos llevarle a ese hombre? Ya no queda pan en nuestras alforjas y tampoco tenemos un regalo para ofrecérselo al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? El servidor volvió a tomar la palabra y respondió a Saúl: mira, aquí tengo un cuarto de siclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará el camino. Saúl dijo a su servidor: está bien, vamos. Y se fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Bueno, así entonces comienza esta narración. Estamos en el capítulo 9 del libro de Samuel. ¿Qué nos quiere decir esta narración? Se le pierde las asnas al padre de Saúl, Quis.
Aquí en primer lugar vamos a mirar los versículos 1 y 2. Quis, el padre de Saúl, y su hijo Saúl. Había un varón entonces, así nos dice este versículo 1 y versículo 2 de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces esta es la otra traducción que tenemos aquí y que nos va indicando, ¿verdad?, algunos elementos importantes sobre los que vamos a ir reflexionando. En primer lugar, se nos presenta aquí a un hombre valeroso. Cis, el padre de Saúl, era un hombre rico, dice, e influyente en Israel. Siempre se nos van presentando los personajes de esta manera. Ya hay cualquier sebo de vela andina lleva ñañimongueta arriero o alemiandi coabe, en este caso Quis, ¿verdad?, el padre de Saúl. Siempre quiere mostrar también las raíces, ¿verdad?, las raíces de alguien que va a tener que asumir una responsabilidad, que es la de ser rey. Justamente nosotros en el capítulo 8 habíamos comenzado a hablar ya de la monarquía. Y por lo tanto, después, ahora iremos hablando del primer rey, es decir, el reinado de Saúl, lo que vendrá a continuación. Y nos va presentando de esta manera. Primero se le presenta a un hombre valeroso. Quis, el padre de Saúl, era un hombre rico, influyente en Israel. Saúl, por lo tanto, proviene de una familia con prestigio y nacido con riqueza e influencia. Riqueza e influencia. Esto es lo que le interesa en este momento al autor sagrado. Un hombre de Benjamín llamado Quis. Y aquí también te va poniendo los nombres. Nosotros sabemos que cuando estamos hablando del Toledot, se dice Toledot, la generación, la genealogía. Es importante poner ahí para demostrar las raíces, para decir de dónde viene. Magui pañaña eñaina. Algunas veces también nosotros, en nuestro mundo actual, algunos te quieren decir, ese es el apellido, ese es mi apellido, ese es mi abuelo, ese es mi bisabuelo, ese, etcétera, etcétera. Ciertos apellidos como para mostrar y para decir que somos personas, entre comillas, importantes, de gran influencia. Bueno, al mismo tiempo aquí dice que este joven, que se llama Saúl, es un joven hermoso. Nuestra traducción también dice es un joven apuesto y sobresalía por encima de todos. Ahí llévate formal ahí, sobre el hombro, encima de todos los demás. Él estaba siempre por encima. Resaltaba de esta manera por su familia y por su apariencia también. La apariencia. A pesar de que después en otros lugares, sobre todo, pero eso ya será más adelante cuando estudiemos con respecto a David. Sin embargo, cuando Samuel hace pasar a los hijos de Jesé, sin embargo, aparece aquí uno de ellos que es esbelto, alto, pero el Señor después le dice, no te fijes en la apariencia. De ahí ve a la caen. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
que me acerque y el momento en que te escuche. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy. Aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El Papa Francisco en sus mensajes y encuentros nos invita a seguir rezando para que los pueblos consigan la paz y el bien común. Y como intención de oración para el mes de enero, pide rezar por los educadores en su importante tarea. A la hora del Ángelus, el Papa Francisco pidió que no se olviden a los hermanos y hermanas de Ucrania, que sufren tanto, y han pasado una Navidad en guerra, sin luz, sin calor. También dirigió un pensamiento a las numerosas mujeres que lloran a sus hijos muertos en estos meses de conflicto. Este es el precio de la guerra. Hoy pienso a las mamás que han visto perder a sus hijos en esta guerra, a las de Ucrania y a las de Rusia.
El Santo Padre recibió al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y les ha recordado los dramas actuales: guerras y conflictos armados, cambio climático, falta de derechos sobre todo para las mujeres y sed de solidaridad y justicia. El antídoto que propone el Papa es diálogo y políticas a favor de los más vulnerables. Es necesario tornare al dialogo, all'ascolto reciproco y al negoziato. Es necesario volver al diálogo, a la escucha mutua y a la negociación, favoreciendo las responsabilidades compartidas y la cooperación en la búsqueda del bien común, bajo el signo de esa solidaridad que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. Las exclusiones y los vetos recíprocos no llevan más que a alimentar mayores divisiones. Promover una cultura que ponga la tecnología al servicio del bien común y del ciudadano de la casa común es ejemplar para muchos otros. Lo dijo el Papa Francisco a los participantes del evento sobre la ética en la inteligencia artificial celebrado en el Vaticano. Los animo a proseguir en este compromiso. Me alegra saber que también quieren implicar a las demás grandes religiones del mundo y a los hombres y a las mujeres de buena voluntad para que la algorética, es decir, la reflexión ética sobre el uso de los algoritmos, esté cada vez más presente, no solo en el debate público, sino también en el desarrollo de soluciones técnicas. En la audiencia general, tras la catequesis de esta semana, Francisco recordó el sufrimiento de la guerra y rezó por la paz ante el ícono de Nuestra Señora del Pueblo, muy querida por los pueblos ucranianos y bielorrusos. Y en el primer video del Papa del 2023, Francisco, como ha reiterado varias veces en su pontificado, pone el acento en la importancia de los educadores. El Santo Padre pide añadir un contenido nuevo a la enseñanza: la fraternidad, un ingrediente clave en la búsqueda de un mundo cercano a los más vulnerables. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Iniciamos el capítulo 9, que nos habla sobre Saúl y las asnas de su padre. Su padre se llama Quis, llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror. Ya estábamos hablando de la genealogía, como queriendo dar raíz para decir que son gente importante, gente enraizada, gente con prestigio, gente con nombre entonces. Y luego, enseguida ahora se nos presenta a este joven, es decir, al hijo de Quis, que se llama Saúl. Es un joven hermoso. Necesitaba verdaderamente entonces este autor sagrado decirnos, y entonces es un hombre apuesto. Resaltaba por su familia y por su apariencia también, es decir, los dos elementos. La genealogía, de cierta manera, nos está queriendo decir que hay una cierta secuencia, ¿verdad? Secuencia podemos decir. O sea, la raíz de esta familia, bien enraizados. Y Quis, entonces, que es hijo, así te va presentando, de Abiel, hijo de Seror, hijo de Begad, hijo de Afiat, hijo de un benjaminita. O sea, está muy la genealogía, sino que es un benjaminita de pura cepa. Y así se le presenta también a Saúl, que tiene una buena apariencia. Sobrepasa, decía luego, a cualquiera del pueblo. Sobrepasa
a cualquiera del pueblo, tanto por su valor, pero también por su apariencia, por su hermosura. De hecho, no había otro más hermoso que él. ¿Se dan cuenta cómo se va subrayando? O esa caseña de Hamombe Useña de Ayeva. Mai bañaña monguetajina, ma vape saulina. Y entonces cualquier mosquita muerta verubilla, yujuajina llevan y cualquier yaguareirilla yujuá verubilla, sino que es una persona, ¿verdad? Importante, es una persona que tiene raíz, una persona que tiene, entre comillas, que tiene familia, que tiene prestigio. Además, también nos decía que estaba en muy buena posición. El hombre estaba en muy buena posición. Pensamos, bueno, que ese hombre, es decir, Quis, el papá de Saúl, estaba en muy buena posición. Y después recién va a introducir al personaje. Y tenía un hijo llamado Saúl. Es decir, que Saúl ya es consecuencia también de todo lo que se viene antes, lo que es la raíz entonces. Estas son las, entre comillas, también digamos, son las buenas familias, la buena presentación que te está queriendo dar el autor sagrado de este personaje Saúl. Saúl tenía la apariencia de un gran rey. Si ser rey de Israel se trataba solo de imagen y apariencia, entonces Saúl era el hombre, el personaje perfecto. Bueno, aquí entonces ya de cierta manera entonces estamos metiendo, o el autor sagrado está queriendo meter algunas cositas, porque sabemos que Shaul querría decir, ¿verdad?, en hebreo, prestado. Eipuruká, oye puruká, Shaal, el verbo, ¿verdad? Shaal, prestar. Y entonces, hasta de cierta manera, nos quiere decir que aquí hay mucha apariencia también. Por otra parte, hay también mucha riqueza, es decir, de muy buena posición. Y de esta buena posición, de estas raíces, entonces viene Saúl, que está muy bien. Pero tal vez en el fondo, el autor sagrado ya desde el comienzo nos está queriendo decir que se refiere a un joven de apariencia, un joven esbelto, hermoso, pero siempre de apariencia. La Biblia siempre es apellido yepopeteta, porque cuando se le va a presentar a David, sin embargo, está entre los, hasta incluso ni estaba en el grupo al comienzo. Samuel después tendrá que preguntarle a su papá, ¿verdad? Le va a decir, aquí están todos tus hijos, falta alguien. Y por una vez los más hermosos, los más altos, esbeltos, los hijos de Jesé, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor en ese momento le dice a Samuel, no, ve anda ahí, ani llevo apute, ani de puatararate, porque los hombres, incluso dice, ¿verdad?, en ese pasaje, los hombres miran mucho la apariencia. Ñandeña mañana bella ya externamente, pero ñande yara o maña, pero ña pe y pe alleva, peña ame, peña putu ume. Todo lo que es el joven, pero en el aspecto existencial, en el aspecto ontológico de la persona. Ma pandé, ma bañandé. Viste que la Biblia siempre insiste en el aspecto del ser, ¿verdad? Del ser, no de la apariencia. Y eso lo encontramos en muchos pasajes con muchísimos personajes que aparecen en el libro sagrado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa
calmarías tu lamento. De él proviene el sustento y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Na, 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 no. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Muchas gracias. Pero si ese aplauso queremos que suba, tiene que ser más fuerte. Que suba hasta la gloria de Dios. Cada mañana al despertar, siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta,
temeré, porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que nos acompaña siempre. Hoy leemos desde la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 5 del 1 al 10. Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad, sino es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Queridos amigos, este día Yacañan de Ejina lleva a través de la carta a los Hebreos, que es una carta maravillosa que nos presenta a Cristo como sumo sacerdote. Pero dice, Cristo no se ha arrogado a sí mismo, no ha dicho yo soy aquí el sumo sacerdote, sino que lo recibe directamente del Señor. Incluso nosotros vamos leyendo y vamos entendiendo que aquí tienen una función, dice, de rezar por el pueblo, de pedir por los pecados, por los pecadores, los sumos sacerdotes y también los sacerdotes de la antigua alianza. Pero después nos acota una cosa muy importante, porque se sienten limitados, es decir, es un ministerio, es una función que lo estamos haciendo a favor del pueblo. Pero aquí, cuando nos habla de Jesucristo, dice, por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y este es nuestro sacerdocio, queridos amigos. Dios que nos llama, porque el sacerdote está siempre al servicio y al servicio del pueblo. Ya llevaré que no vea, porque ya andego profetas, sacerdotes y reyes por nuestro bautismo, al servicio de nuestra familia, al servicio del pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Estamos haciendo nuestro camino, estamos entendiendo lo que nos quiere presentar el autor sagrado poco a poco. Coabe ya está toda la genealogía del papá de Samuel. Por otra parte, se le presenta un hombre que estaba en muy buena posición. Y como yo decía, por una parte puede ser una cuestión positiva. Por otra parte, también puede ser ya como queriéndonos presentar al personaje que se refiere mucho, ¿verdad?, a un aspecto de la apariencia. Tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. Te presenta así. No había entre los israelitas otro más apuesto que él, externamente, alto, hermoso, ¿verdad?, o atraína dominada. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás, ¿viste? Entonces, esta apariencia. Bueno, Saúl tenía entonces la apariencia de un gran rey, de cierta manera. Si ser rey de Israel, y por eso hacemos esta reflexión, si ser rey de Israel se trataba solo de imagen, es decir, la apariencia, lo externo, entonces Saúl era el hombre indicado, el personaje perfecto, Saúl. Entonces sería ese rey. Si solo se tratara, como paraguayna, si solo se tratara de la apariencia, de lo apuesto, de lo hermoso, ¿verdad?, que uno puede ser. El nombre Saúl significa, ¿verdad?, ese pedido a Dios. Ememina oreñan de Yara, Eipurucamina oreñan de Yara, Shaal, ¿verdad? Israel pidió un rey. A Saúl ciertamente fue aquel pedido a Dios. Y Catumípico Orebe lleva. Es decir, les va a prestar. Porque este es un pedido. Entonces, estas características dentro de la Biblia también son características esenciales y fundamentales para entender la teología. Por eso que tenemos que ir bien detrás de los significados, de las palabras. Todo lo que es la significancia de una palabra, de un término, nos está diciendo y nos está hablando de mucha teología. En este caso, ¿se acuerdan que ya desde el capítulo 8, cuando comienza la monarquía, o cómo comienzan las causas de la monarquía, justamente porque estos dos hijos de Samuel, Rivera decía muy bien que se dejan llevar por el afán del lucro, por otra parte aceptan regalías y por otra parte también pervierten el mismo derecho. Ante estas situaciones que los ancianos se habían acercado, y Samuel veía comina algo, pero la pechamos ya dando y como hay. Pechamos de allí como hay antes. ¿Verdad? Como pueblo, como nación, y esto es lo que está diciendo. Y entonces, por eso, el nombre Saúl, que significa ese pedido, ese grito, ¿verdad? Y purucamina ore, mina ore. Añade, ya no en duda, ¿verdad? Sabemos toda esa historia que hemos visto en el capítulo 8, cómo después Dios les da, cómo el Señor después le responde a este pueblo. Es el pedido a Dios. Y dice que de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. De hombros para arriba sobrepasaba, ¿verdad? Apuesto, atractivo. Apariencia nos está haciendo pensar en la apariencia de la gente. No significa que Saúl tuviera un cuello o una cabeza extremadamente largos, ¿verdad? Significa que era cabeza y hombros, más alto que cualquier otra persona.
Pero esto, como estábamos diciendo también, no es que nos referimos tanto, por lo menos el autor sagrado en la Biblia, es como usean en el sentido fotográfico, describir físicamente, sino que siempre estos símbolos o estas descripciones o estas narraciones o estas características que nosotros encontramos en la Biblia, detrás de ello están guardando elementos teológicos. ¿Qué significa estar por encima, de hombros para arriba? Casi como decimos también nosotros, y hacemos algunos gestos nosotros, casi medio estilo sobrador lento, ya entiende, medio y sobrador lento. O sobrar. O sea, va más allá de lo normal. A ver, la gente ya muchas veces y sobrador y la gente. Y entonces, casi como que esconde, ¿verdad?, en esta terminología, algunos de estos elementos. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Parecía que la estrategia de Diocleciano para acabar con el cristianismo y que consistía en cercenar las cabezas del movimiento había dado resultado, porque martirizado el Papa San Marcelino en el 304, la Iglesia se quedó sin timonel durante 4 años. En ese lapso, muchos cristianos abjuraron de su fe por miedo a perder la vida, y quienes debían elegir al sucesor de Pedro no se reunían por la misma razón, y a falta de pastor el pueblo confundido y apático estaba perdiendo la fe. Como la situación ya era insostenible, a mediados del 308, los obispos y diáconos encargados de la designación acogieron el nombre del presbítero Marcelo, quien al serle notificado su nombramiento no dudó en aceptar el cargo, y de entrada le tocó lidiar con la cuestión de los lapsi, que eran los cristianos que por temor, presión o amenazas habían renegado de su fe y una vez pasado el peligro querían volver a la comunidad cristiana. Pero un sector eclesial rigorista sostenía que personas de esa índole no merecían una segunda oportunidad. Y otro grupo más flexible aducía que el perdón de Dios era para todos y por lo tanto tenían derecho a ser readmitidos. El Papa Marcelo aceptó la segunda tesis, pero con la condición de que a los arrepentidos se les impusiera penitencias equivalentes a la gravedad de la falta, y luego de purgar sus culpas, entonces la Madre Iglesia sí lo recibiría con los brazos abiertos. Pero esa fórmula que salvó a muchos fue la perdición de San Marcelo. Marcelo, nacido en Roma a mediados del siglo III, era hijo de Benedicto, un comerciante romano, que lo educó en la fe cristiana, y de su acendrada piedad dio muestras desde muy temprano, pues antes de cumplir 18 años, ya era uno de los líderes más destacados de la incipiente iglesia, lo que le mereció ser ordenado presbítero cuando aún era muy joven, y gracias a su preparación y elocuencia, realizó una meritoria labor evangélica que se tradujo en una gran cantidad de conversiones, lo cual llamó la atención del Papa San Cayo, de quien se convirtió en su mano derecha, y San Marcelino al acceder a su pontificado. En el año 296 lo retuvo a su lado, le asignó mayores responsabilidades en la administración eclesial, pero cuando en el 304 se desató la feroz cacería de Diocleciano por orden de San Marcelino, cuya captura era inminente, San Marcelo, a pesar de que quería quedarse a su lado y sufrir el martirio con el Papa, tuvo que esconderse para preservar su vida. Aún así, no se arredró y se transformó en la columna que sostuvo la moral de los perseguidos y recogía y enterraba a los mártires, como consecuencia de la persecución decretada por Diocleciano.
Buena parte de los militantes cristianos huyeron en desbandada y la iglesia quedó acéfala durante 4 años, al cabo de los cuales San Marcelo fue elegido en el 308 como el 30º papa de la cristiandad. E inmediatamente comenzó la restauración de la iglesia, dividiendo a Roma en 25 parroquias y al frente de cada una puso a un presbítero, designó a varios obispos, ordenó a muchos sacerdotes, construyó el cementerio de la Vía Salaria, determinó que en adelante no se celebraría ningún concilio sin autorización expresa del pontífice y logró reconciliar a los lapsi con la iglesia, pero algunos de ellos, que consideraron que las penitencias impuestas excedían el castigo, intrigaron en su contra ante el nuevo emperador Magencio, quien lo desterró. Pero San Marcelo se ocultó en la casa de una piadosa matrona romana llamada Lucila, desde donde siguió gobernando el catolicismo hasta que se enteró Magencio de lo que ocurría, y entonces cuenta la tradición que lo condenó a servir como mozo de cuadra en sus caballerías, a las que tenía que lavar diariamente, bañar a los caballos y recoger sus excrementos. Sometido a condiciones infrahumanas de vida, extenuantes jornadas de trabajo, pocas horas de sueño, escasa alimentación y castigos corporales sin justificación alguna, San Marcelo resistió muy poco tiempo y murió el 16 de enero del año 309. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Marcelo que nos dé la valentía necesaria para defender nuestra fe católica. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Conoces mis defectos, me sabes de memoria, caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tú amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo
que tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos con el capítulo 9, estamos iniciando. Saúl y las asnas de su padre, así comenzamos. Pero los primeros versículos, el 1 y el 2 que nosotros estamos ahora mirando, primero nos habla un poco de la genealogía prácticamente. Se le presenta un hombre de Benjamín llamado Quis, un hombre de Benjamín. Se subraya también el hecho de que es de Benjamín. Benjamín y Judá son los dos pueblos que después, las dos tribus que quedan unidas, forman el pueblo, o mejor dicho, el reino del sur, mientras que las otras 10 naciones después forman el reino del norte. El reino del norte termina en el 721. Sin embargo, este reino del sur, después con Nabucodonosor, sobre todo en el 586. Pero después, cuando vuelven, después del exilio, y bueno, continúa. Ahí ya comenzamos con el judaísmo, con la tribu de Judá. Bueno, estábamos hablando nosotros que este muchacho, que se llama Shaul, pedido por Dios, esto es lo que el pueblo le pide a Dios, y de cierta manera la respuesta de Dios es como para decir, bueno, ya que peyerure, cójame etapeme koanga, es como decir prestado, ¿verdad? Shaul, prestado, significa ese hombre pedido por Dios. Lo que no se menciona en estos dos primeros versículos es Dios. Saúl provenía de una familia adinerada e influyente y era bien parecido, pero no se dice nada acerca de su relación con Dios y de Israel. No se dice nada porque no había nada que decir. Bueno, no hay nada que decir por algo, ¿verdad? Nosotros más adelante vamos a ir descubriendo, y esto va a ser importante, tal vez que en algún momento
estudiemos un poco y presentemos la figura de Saúl, pero independientemente de lo que nosotros estamos aquí estudiando versículo por versículo, es decir, tener una imagen o un estudio más amplio general dentro de una macroestructura de las características del rey Saúl, sus orígenes, cómo camina, cómo continúa, qué es lo que hace, cómo termina, ¿verdad? Su influencia dentro del judaísmo, en síntesis, de la religión o del pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Entonces, estos elementos, cuando tenemos de una manera mucho más detallada, pero al mismo tiempo más concentrada y más sintetizada, dándonos una estructura general, ciertamente que después también vamos a ir entendiendo mejor qué significa esto, porque aquí proviene de una familia primero adinerada, influyente. Es un poco extraño, ¿verdad? Porque nosotros normalmente en la Biblia ñande yayuhua lleva mala yayuhua, ayayuhu boriahua lleva boriahu, casi siempre que están en la miseria, que están por el suelo, que están entonces en esa dependencia total. Entonces ahí podemos darnos cuenta que la teología está apuntando a otras cosas, ¿verdad? La teología entonces nos está queriendo enseñar otras cosas. Y aquí, sin embargo, se le presenta a un Shaul, que tiene todo. Es una familia adinerada, una familia que es influyente, también que era bien parecido, pero no se dice nada acerca, y aquí está entonces lo que el autor sagrado tal vez está queriendo de cierta manera darnos a entender, que es la falta de la relación con Dios. Aquí no te habla. En ningún momento todavía no ha aparecido Dios aquí como personaje, ni que ellos se dirigen a Dios. Una historia simplemente humana es la que se está presentando. Una historia que no hay una estrecha relación como se siente con Dios, con ese Dios de Israel. No se dice nada, pero porque en realidad no había nada que decir. Si hubiese algo que decir, ciertamente que el autor sagrado lo iba a decir inmediatamente. Porque si hay algún elemento que se refiere a Dios, es lo que menos la Biblia esconde. Ahora, si no lo está poniendo, si no lo está diciendo, aquí entonces hay también una cierta tendencia. Por algo se le está describiendo de esta manera a este personaje, que es Saúl, de Shaal. Hemos pedido, te lo hemos pedido, Señor. Y yo les respondo, ay pulcatameme, ametameme. Y así, queridos amigos, entonces concluimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.